Bueno, chicos, como saben, este taller hace parte de una serie de capacitaciones, por decirlo así, o talleres relacionados con temas comunicativos, específicamente para grupos estudiantiles y grupos de investigación. Bueno, se me había olvidado decirles pues, que Anderson y yo pues, somos los encargados del manejo de redes sociales de la facultad, entonces por eso pues como que nos permitimos hablar de este tema. Entonces, en ese sentido, cumplimos como con el rol del Community Manager. El Community Manager es la persona encargada de crear comunidad desde una marca, por medio de ideas creativas, precisamente para hacerla más fuerte o crear realmente lo que llamamos comunidad, en este caso universitaria. ¿Por qué necesitamos una estrategia de redes sociales? Esta es una clave o es un paso fundamental para conectar los objetivos de una empresa, organización, marca con los objetivos de comunicación. Vamos a hablar un poquito del ecosistema general, digital, ¿cierto? Que aunque nosotros digamos que somos nativos digitales y estamos como en constante interacción con estos medios, a veces hay cosas que no tenemos muy interiorizadas. Existen tres tipos de medios. Tenemos los propios, que son los que nosotros creamos desde nuestra marca, empresa, organización. Cuando hablo de marcas, pues también siéntanse identificados dentro de su grupo de investigación o estudiantil, ¿cierto? Lo mismo que si digo empresa. También tenemos los medios pagados, que son esos canales de terceros en los que pagamos por aparecer, ya sea si pagamos pauta digital en las mismas redes o pagamos a otros porque nos refieran o hablen de nosotros. Y por último tenemos los medios ganados, que también podemos decir que son nuestros seguidores o nuestros clientes, porque ellos son los encargados de referirnos a los demás. En caso de estudiantes, pues grupos estudiantiles o de investigación, ustedes mismos son sus medios ganados, ¿cierto? Porque ustedes son los encargados de difundir el contenido de los grupos y precisamente de darlo a conocer o de incentivar a más personas a que se unan a ellos. Ahora les voy a hablar del Customer Journey. Cuando hablamos de estrategia digital o del mundo digital, donde debemos tener una interacción con un usuario, debemos tener muy en cuenta este viaje o este recorrido que tiene el usuario con nuestra marca. ¿Qué es el Customer Journey? Es como precisamente ese viaje que hace una persona desde la primera vez que escucha de nosotros hasta que se convierte ya sea parte del grupo, evangelizador o en caso de una empresa comercial, compra un producto y hasta lo recomienda o lo sigue comprando. Específicamente, como que los punticos serían el inicio, el descubrimiento, que es la primera vez que escucha o ve a la marca, la consideración, la decisión, la retención, la recomendación y la llegada, ¿cierto? Todos esos son como los pasitos por los que pasa una persona y que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de saber en qué momento intervenir o cómo interactuar con esa persona. Por ejemplo, nosotros no nos vamos a dirigir igual a una persona, en el caso de la facultad, que no estudia en la facultad, pero quiere estudiar. Entonces, digamos que está en esa etapa de descubrimiento. Entonces, nuestra atención con esa persona va a ser más de darle a conocer el mundo universitario, ¿cierto? Muy diferente a lo que es hablar, por decir algo, con un egresado que podría estar en la etapa de recomendación. O sea, yo estudié mi pregrado en la Facultad de Minas, recomiendo estudiar ya, hasta me gustaría a mí estudiar mi posgrado y así, ¿cierto? Luego, algo súper importante es el buyer persona o lo que comúnmente conocemos como nuestro público objetivo.
¿Por qué lo llamamos buyer persona? Porque nosotros hacemos como una especie de arquetipo de cuál sería nuestro público ideal. Yo sé que tanto en empresas como en los grupos o en cualquier organización como tal, hay varios públicos, pueden haber varios públicos, por lo que hacer esto no puede ser como unificado, pero debemos como hacer una escala o una valoración de cuál es nuestro público más importante o al que más le queremos apuntar. Doy como ejemplo que en ese momento el grupo estudiantil, no sé, ASME, por ejemplo, está reclutando, por así decirlo, estudiantes para que se unan al grupo, crezca más y pueda hacer más actividades. Entonces su buyer persona sería un estudiante, ¿cierto? Entonces el arquetipo es como la definición exacta de esta persona ideal. Para eso debemos tener estos elementos súper presentes. ¿Quién es? Es decir, a raíz de su comportamiento, ¿qué información nos brinda? El qué, que es cuáles son sus objetivos o sus retos a nivel profesional. El por qué, que son como los pain points, son los miedos, las frustraciones, las preocupaciones, todas esas cosas en las que yo le podría ayudar o lo que yo le podría resolver. Y los verb times es porque muchas veces para identificar este buyer persona se pueden hacer entrevistas o preguntarle como a la gente del común, como, vos conoces de tal grupo, a vos te gustaría pertenecer a tal grupo. Entonces, como esas frasecitas que nos vayan dando son nuestros verb times. Luego tenemos el cómo, que es el valor diferencial, es decir, a raíz de todo lo anterior, nosotros cómo le podemos aportar a esa persona, es decir, cómo le vamos a llegar, qué le podemos ofrecer, cómo le podemos solucionar sus problemas en términos de lo que hacemos precisamente. No sé si de pronto hasta acá hay preguntas, dudas, inquietudes. No, listo. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las fases de la estrategia digital. Antes de entrarme en ese tema, pues para los que participaron en el taller anterior del plan de comunicaciones, pueden ir identificando que se van uniendo, o sea, el anterior con este, ¿cierto? Por eso yo les decía que el del plan de comunicaciones era como un abrebocas, porque adentrándonos un poquito más en este tema digital, como que iban a poner como ejemplos más claros o iban a tener como más claridad de cómo aplicar ciertos temas. Las bases de la estrategia digital serían, primero, la definición del escenario estratégico. Es muy importante que analicemos primero dónde estamos y a dónde queremos llegar, precisamente en el ámbito digital, ¿cierto? Es decir, como qué redes tenemos, por qué las tenemos, qué nos gustaría hacer en cuanto a presencia en redes o qué nos gustaría lograr con ellas. Luego, la definición del plan estratégico, que es la hoja de ruta para lograr esos objetivos, ¿cierto? Relacionando los objetivos de comunicación con los objetivos misionales o de la organización. Y como tercera fase, tenemos la implementación y la ejecución del proyecto. Esto es como ya todo el plan de comunicación digital desarrollado y esto incluye los objetivos resueltos o el análisis del cumplimiento. Bueno, en ese mismo escenario estratégico relacionamos también lo anterior del plan de comunicaciones y es tener muy claro toda la información de la organización, grupo, empresa. Entonces, para esto hacemos un DOFA, que sería como un análisis interno y externo para ubicarnos muy bien y conocer cuál es nuestro propósito. Luego, es muy importante hacer un benchmark, que también es conocido como un análisis de la competencia, y tener muy claro quién es considerada competencia y quién no. Podemos tener dos tipos de competencia, directa o indirecta. Directa, que vende
nuestro mismo producto o servicio o que se dedica pues a lo mismo, y la indirecta que tiene nuestro mismo buyer persona. Entonces, de pronto, no sé si quedaron como con dudas del buyer persona, pero se utiliza mucho cuando yo les digo que es un arquetipo. Es como que yo le doy un nombre, una ocupación y le hago como todo un análisis descriptivo. No sé si de pronto me confirman si ya les llegó el correo con las memorias de este taller, para ver si les muestro de una vez como el ejercicio que les tengo. Sí, Ana, ya les debió haber llegado el taller. Listo. Entonces, denme un segundito. Se los voy a mostrar aquí de una vez para que lo vean y pues si tienen dudas de una vez, me pregunten y las vamos haciendo juntos. Mi computador está un poco lento, discúlpenme. Pero bueno, pues pueden ir viendo que realmente sí se va conectando mucho, pues como lo que vimos en el taller anterior. Y lo más importante realmente en toda acción comunicativa, como les he dicho en varias ocasiones, es tener muy claro a quién nos dirigimos y por qué nos dirigimos, es decir, conocer a profundidad nuestro público específico o nuestro público objetivo y precisamente esos objetivos de comunicación, qué queremos lograr comunicándonos con ellos. Listo. Entonces, esto es lo que les debió haber llegado al correo, ¿cierto? Entonces, la idea es como desarrollar pasito por pasito la estrategia digital, ¿cierto? Entonces, primero pues lo llenarían con su grupo de investigación o su grupo estudiantil o lo que tengan. Obviamente el nombre, la descripción, en qué redes tienen presencia. Y aquí vamos a poner como los objetivos estratégicos, más vamos a morderis de los objetivos SMART que hablamos en el taller anterior, con ejemplos más claros para que puedan llenar este espacio. Esto, lo que les hablaba del buyer persona, son como daticos que nos pueden servir para construir ese personaje, ¿cierto? Entonces, supongamos, yo me quiero dirigir, o digamos que el público específico en determinado momento para la facultad es el estudiante, bueno, o el posible estudiante de posgrado, ¿cierto? Estoy buscando un estudiante de posgrado. Entonces vamos a decir, se llama Juan Ingeniero, ¿cierto? La idea es como ponerle siempre nombres que nos recuerden, o sea, que sean muy fáciles de recordar. Entonces, Juan Ingeniero, sabemos que es hombre, edad, tiene 35 años, vive en el sector de la Guacatala, sector socioeconómico, supongamos que es estrato 4. Ahora con los datos psicográficos, personalidad, entonces ya cursó su pregrado, estamos buscando que curse su posgrado en la Facultad de Minas. Entonces, personalidad, es organizado, es estudioso, se interesa por el deporte, entonces su estilo de vida es agitado, pero le interesa mucho aprender, está como en búsqueda de conocimiento. Intereses y aficiones, le gusta el deporte, le gusta todo lo relacionado, pongámosle carrera específica, es ingeniero mecánico, entonces le gusta mucho la industria automotriz, ¿cierto? Cuando estaba en la universidad, en el pregrado, participó de un grupo estudiantil, era súper activo, le gustaba buscar actividades siempre para la universidad o para su grupo estudiantil, valores, y así poquito a poquito vamos construyendo y dándole como vida a ese personaje que sería nuestro público objetivo. ¿Esto para qué nos sirve? Para que a la hora de generar estrategias o pensar cómo nos vamos a dirigir a él, tengamos más claro como qué podría servirnos o qué no. De acuerdo a su personalidad, hay de pronto formas de comunicación, más adelantico lo vemos, como el tono de comunicación, el tipo de formato que le llega más, de pronto qué redes utiliza, ¿sí?
de pronto él vive muy ocupado y solamente mira Instagram en las historias y no le gusta ver nada más. Y así, poquito a poquito vamos como descubriendo este personaje que sería como la recolección de muchos datos de nuestro público objetivo. Para desarrollar esta actividad que les enviamos, tienen que tener como acceso a sus métricas en redes sociales en caso pues, de que ya las tengan, hacer como un análisis de la competencia o de la industria. Cuando yo les digo que analicen la competencia, puede que para un grupo estudiantil digan como, bueno, yo no tengo competencia directa en la universidad, pero puede que haya otro grupo estudiantil que se dedique a lo mismo en otra universidad o no solamente de la ciudad, sino en general de Colombia o de otro país. Esto también nos lleva a analizar la industria en general, ¿cierto? Entonces, porque es muy importante que no solamente nos enfoquemos en la ingeniería, sino que en todas las corrientes que tiene y que analicemos muy bien qué contenidos nos puede servir de acuerdo a nuestra industria. Aquí hacen como un análisis de qué redes sociales tienen, para qué sirve cada una, y hacen como una descripción específica del por qué tienen esa red social. Yo sé que nosotros hemos sido muy partidarios, o por lo menos mi caso fue como desde que salió el boom de las redes sociales, como que de tener de todo. O sea, yo fui de las que me abrí Hi-Fi, Sónico, Parcebook, o sea, todo lo que salía yo lo abría y ahí quedó relegado. Eso pasa con muchas marcas y no es lo que debe suceder. Cuando tomamos la decisión de abrir una red social de una marca que en caso de estudiantes o grupos de investigación representan de una manera u otra a la Universidad Nacional de Colombia, debemos tener muy claro el propósito de crear esa red, ¿cierto? Entonces, que no sea que vamos a crear, y peor aún, sin avisar a la oficina de comunicaciones o a Unimedios, voy a crear un canal de YouTube para subir un video para una convocatoria internacional. Pero subí ese video y ya, y murió la red. Entonces, esa no es la idea, porque ahí estamos como dando una mala imagen o una mala percepción de marca, y no es la idea. No solamente es la marca del grupo estudiantil, sino la marca Universidad Nacional de Colombia. Ana, quería complementarte ahí algo. Nuevamente, Dale. pues muchas gracias a las personas que se han conectado. Y es que alguna vez en este manejo de las redes sociales nos preguntaron que si nosotros manejábamos redes sociales horizontales o redes sociales verticales, por lo que digamos yo me fui un poco como a pensar en que alguna vez de pronto les puedan hacer esa pregunta como digamos para referenciar las redes sociales horizontales y las redes sociales verticales. Digamos que las redes sociales horizontales son las más habituales y conocidas, donde digamos los usuarios tienen como múltiples intereses. Estamos hablando de Twitter, de Facebook, de Snapchat, de Instagram. En cambio, las redes verticales sí son las que tienen un interés, digamos, profesional, una red social para compartir experiencias de viaje. Entonces ahí se puede clasificar LinkedIn, Pinterest y todas estas otras. Lo podemos tener en cuenta a la hora de que en algún momento nos pregunten eso, o en algún momento si queremos abrir una red social y la queremos catalogar si está en red social horizontal o vertical. Sí, más adelante hablamos de específicamente como de las 4 redes principales. Voy a seguir acá con esta presentación y ahorita volvemos a la otra, pues para el ejercicio práctico, por si de pronto surgen preguntas. Bueno, como les decía, esto es como lo inicial para empezar a definir su plan estratégico digital. Ahora vamos a hacer un recorderis de los objetivos SMART. Acá me gustaría que de pronto algunos de los que asistieron al taller pasado, los invito a que enciendan sus micrófonos, nos compartan si se acuerdan qué es un objetivo SMART o a qué corresponden las siglas SMART. De a uno. Específicos, medibles, realistas, alcanzables y temporales. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, y precisamente cuando vamos a plantear objetivos SMART,
específicamente de comunicación, estos objetivos deben responder estas 3 preguntas clave. Eso es la verdad, es la clave total para que cuando construyamos un objetivo, digamos, sí corresponde a un objetivo SMART. El qué, es decir, cuánto se quiere conseguir, ¿cierto? Aquí hablamos como de la especificidad de un número, o sea, si yo lo que quiero es crecer, entonces quiero aumentar mis seguidores un 20%, o sea, ponerle datos específicos. El cómo, que sería con qué lo vas a medir. En este caso de los seguidores, quiero medir la cantidad de seguidores que sube en determinado tiempo, ¿cierto? Y ahí voy al tercero, que es el cuándo. Es para cuándo necesitamos alcanzarlo o hacerlo. Entonces ahí ya tenemos los 3 puntos claves, ¿cierto? El qué, el cómo y el cuándo. Ahora vamos a hacer una pequeña actividad, ¿cierto? Acá tengo como unos ejemplos de objetivos SMART y me gustaría que ustedes me dijeran si están correctos o incorrectos. Pueden encender sus micrófonos, no habría problema, la idea es que vamos aprendiendo en conjunto. El primero es aumentar el alcance month over month, es decir, que cada mes aumentemos el alcance que tienen nuestras publicaciones. ¿Se consideran que es correcto o incorrecto? Recuerden que deben tener presente las 3 preguntas que mencionamos anteriormente y obviamente las siglas del objetivo SMART, lo que mencionó ahorita el compañero. ¿Qué dicen? Ana, por aquí dice Hernando Mora y Gabriela Martín que son incorrectos. Exacto. ¿Por qué? Porque, como mencionamos anteriormente, no me especifican un porcentaje. A pesar de que me habla de un tiempo mes a mes, no me especifica cuándo. O sea, mes a mes, pero ¿hasta cuándo? El siguiente es conseguir 10.000 reproducciones de video en un mes. ¿Lo consideran correcto o incorrecto? Tal vez se pueda ser correcto, pero de pronto es muy inalcanzable. Es posible, sí. Ahí, eso es muy bueno que hagan esa acotación, muchas gracias, porque tenemos que ser como uno de las letras precisamente de la sigla SMART es alcanzable, ¿cierto? Y realista. Tenemos que tener muy claro como cuál es nuestro alcance y hasta dónde nos da nuestro número de seguidores o de pronto la producción que tenemos para lograr ese objetivo, ¿cierto? Ese puede ser ambiguo por ese tema. El grupo hidrómetra dice que no es realista, puede ser incorrecto. Entonces, en ese sentido, lo que dice es Ana. Súper. Exacto. Precisamente, varios de esos, más adelante van a ver que hay otros que surgen lo mismo. Puede ser correcto o incorrecto, depende de quién lo aplique. Luego tenemos aumentar seguidores, 200 seguidores, en 6 meses. ¿Correcto o incorrecto? Bueno, pero Ana, dice Nicolás Gómez que depende, en el anterior punto, a lo mejor es realista según sus capacidades. Claro, pues si tenemos una red social de un cantante muy famoso o una persona pues que sea como que tenga mucha interacción con las personas, un youtuber, sería correcto. Exacto. Este de aumentar 200 seguidores en 6 meses, ¿lo ven posible, imposible, correcto, incorrecto? Hernando dice que es equivocado. ¿Por qué? Que no es alcanzable y no está especificando en qué redes. Es cierto. Entonces, ven, aquí vamos viendo como la necesidad que nos va presentando, ¿cierto? El mismo objetivo, ¿cierto? Porque nos tiene que explicar todo. O sea, que si otra persona lo lee, por ejemplo, si yo estoy creando los objetivos SMART de la Oficina de Comunicaciones de la Facultad de Minas, que otra persona que lo lea entienda, ¿cierto? ¿Qué, cómo, cuándo? Y le quede clarísimo. El siguiente, crecer en notoriedad de marca.
muy en línea con el anterior. ¿Correcto o incorrecto? No es específico, no tiene tampoco tiempo. Exacto, exacto. ¿Cierto? Le faltan los elementos para que sea un objetivo SMART. De pronto es un ideal y digamos que en redes sociales ese es como el objetivo que todos tenemos, tener notoriedad, porque la notoriedad lleva a posibles seguidores, posibles interacciones, pero como objetivo SMART no me dice nada. Y el último ejemplo que tengo es alcanzar los 100.000 seguidores en redes sociales para el año 2020. Dice Salomón que Igual que los ojalá. anteriores. Exacto, eso es lo que todos queremos. Pero sí, en línea con lo anterior, pues Ana, nos dice Daniel un poco Felipe. inalcanzable. Daniel Felipe López, que si podemos recordar lo que significa cada sigla, por favor. Claro. Otro compañero que no sea el que nos habló ahorita, que nos recuerde. Porque recuerden también que esto lo vimos en el taller anterior y sé que hay varios acá que participaron en ese taller. Entonces, recordemos. Día 1. No sé quién fue el que dijo ahorita. Específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporales. Exactamente. Muchas gracias. No sé tu nombre, pero muchas gracias. Bueno, entonces, ¿les quedan claros los objetivos SMART? ¿Alguna duda, pregunta, queja, inquietud? Bueno, dice Nicolás Podemos Gómez continuar. Valero que no tuvo la oportunidad de estar en el taller anterior, que si le podemos regalar las memorias, claro que sí. Ahí nos mandó el correo, entonces ahorita le mandamos las memorias como para que estén sincronizados con todo esto que estamos hablando. Claro que sí. Les cuento, para los que no participaron en el taller anterior, tratamos el tema muy general de qué es un plan de comunicación y cuáles son los pasos para realizarlo. Es decir, en 10 pasos, cómo se construye un plan de comunicación, ¿cierto? Entonces ahí hablamos de los objetivos de comunicación que deben tratar de ser SMART, ¿cierto? Porque buscamos que sean muy específicos, realistas, alcanzables, medibles. Bueno, algo también que con estos ejemplos es que, por ejemplo, el de crecer en notoriedad de marca no me dice cómo lo voy a medir. Es decir, digamos que no, si yo dijera, aunque fuera seguidores, esa sería una forma de medir. Por ejemplo, que crece un 10% los seguidores en cierto tiempo, sería un objetivo SMART. Si no, no. Bueno, vamos a hablar un poquito de las últimas tendencias en redes sociales antes de entrar, pues, como a hablar de cada red específica. En general, como que el contenido y las personas son mucho más rápidos, ¿cierto? Entonces decimos que es como fast content para fast persons, ¿cierto? Porque la gente ya no quiere leer tanto, no le gustan las cosas densas, mientras más explicadito le den todo, mucho mejor. Entonces, el contenido o la información en pequeñas dosis funciona mucho, por eso se hizo como tan de moda y tan viral los carruseles de fotos en Instagram, por ejemplo, con informaciones cortas. Es lo que la gente consume ahora, ¿cierto? Es mucho más fácil que consuman las 10 imágenes que permite Instagram a que lean un texto larguísimo. Otra tendencia son los chatbots, que son como los chats automáticos o respuestas automáticas. Para mí, Ana María Cortés, no lo recomiendo tanto. Yo sé que esto aplica mucho más como para las empresas grandes o de pronto organizaciones que reciben exagerada cantidad de
de solicitudes o de inquietudes, comentarios, todo esto, pero yo no lo recomiendo tanto porque es muy notorio y por lo menos a mí no me gusta cuando me doy cuenta que estoy hablando de una con un robot, es como que no me están prestando la atención suficiente. Por eso debemos tratar de, cuando estemos gestionando nuestras redes sociales, estar pendientes de todas las solicitudes que nos vayan llegando. Y por último, la erosión del alcance objetivo. ¿A cuántas personas llegamos de forma natural? Sabemos que las redes sociales, digamos que donde es más notorio es Instagram y Facebook, funcionan a través de algoritmos, que son como las reglas o los estándares de interacción y por ende de crecimiento de una persona, un grupo o una marca. Entonces, cada vez es como más de moda todas estas técnicas o todas estas formas de crecer en la red de forma natural, aunque para nadie es un secreto que la pauta o el medio pagado también es muy utilizado y en muchas ocasiones es necesario. También depende de nuestras capacidades y de nuestras necesidades. Un poquito de buenas prácticas en redes sociales. Como les decía anteriormente, debemos tratar de ser la voz de la industria, no solamente del grupo o de la marca. Es decir, si yo, pongamos un ejemplo, salgámonos de la universidad un poquito. Si yo tengo una marca de ropa deportiva, no solamente voy a poner las prendas que vendo, sino que puedo dar tips de salud deportiva, puedo dar rutinas de ejercicio, puedo hablar de la industria del deporte como tal y de la salud física. Esto hace que generemos más engagement, es decir, que conectemos más con nuestros usuarios y que no solamente nos sigan porque vendemos ropa bonita, sino porque les ofrecemos contenido de valor. Compartir contenido relevante de la industria. Esto es muy conocido como, o sea, digamos que la forma incorrecta sería reciclar contenido, ¿cierto? Pero realmente se llama curar contenido, es decir, qué de la información que produce la industria, ya sea un periódico o hasta otra marca, me puede servir a mí para nutrir mis redes. Por ejemplo, las redes sociales de la facultad se aplica cuando surge una investigación o un tema general que aplica al ámbito ya sea de la ingeniería o de la educación, que son como los territorios de marca de la universidad y de la facultad. Entonces, esto nos sirve mucho para esos momentos que no sabemos qué publicar, que no tenemos como qué contar. Es muy bueno hacer como una búsqueda general de qué está pasando con mi industria, qué está haciendo mi competencia y yo cómo lo puedo utilizar en mis redes. Como tercera buena práctica, tenemos equilibrar el contenido educativo con el contenido inspirador o de interés general, ¿cierto? Esto aplica mucho, por ejemplo, sabemos que como que los territorios de marca de la facultad serían la educación y la ingeniería, y de ahí surgen varios subtemas, pero hablando del componente educativo, también nos interesa la parte humana, ¿cierto? Entonces, podemos hacer publicaciones como de este tipo, ¿cierto? Como que ayuden o promuevan como formar humanos y personas íntegras, que se sepa que en nuestra facultad no solamente buscamos técnicos, sino realmente personas que le aporten a la sociedad. Por ende, podemos generar contenido en esta línea. Ana, quería acotarte un poquito ahí, y es que digamos que nosotros mismos estamos viviendo como un cambio, digamos que en la facultad empezamos una tendencia de humanizar la facultad, ¿cierto? Digamos que es un ejemplo real porque anteriormente elogiábamos a nuestros maestros como Pedro Nel Gómez, sus obras, digamos, colocábamos muchos edificios y alguna vez nos llamaron un poco la atención porque también tenemos que mostrar, digamos, la cara amable de los estudiantes, de la comunidad universitaria en general, digamos, humanizarle y vender esos valores intangibles también, ¿cierto? Entonces, digamos que es un ejemplo real que estamos viviendo. Y otra cosita que quería acotarte ahí, que a nosotros nos ha funcionado pues mucho, digamos, cuando hacemos lo del plan de digital,
digamos que tenemos como premisa, digamos que en lo digital menos es más. ¿Por qué? Porque digamos que nosotros intentamos escoger un título pues llamativo, que sea corto, contundente, claro, conciso, destacar pues el contenido, ojalá utilizando hashtag y palabras pues claves. También tenemos pues la redacción de un texto que ojalá sea simple, y ahí es donde digo que en digital menos es más, ojalá simple y con palabras poco técnicas, y digamos comunicar con las mismas palabras que el lector usa. Digamos que eso nos ha funcionado mucho, o por lo menos intentamos que nos funcione. Sí, porque como hablábamos de llegarle a la industria, también a veces implica llegarle a la comunidad en general, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la facultad, si vamos a hablar de un tema muy técnico, sería muy bueno que eso lo entendiera. Si es un tema súper técnico de posgrado, por decir algo, sería muy bueno que eso también lo entendiera alguien que apenas está iniciando y que por ende eso le genere interés en continuar su carrera y, ¿por qué no?, llegar a ese posgrado. Hay una regla en redes sociales, pues como, sí, es como ley, que se deben compartir 10 noticias relacionadas con la industria o con la tendencia, pues que en la que está enmarcada nuestra marca, valga la redundancia. 4 posts no promocionales, es decir, que estén relacionados con la empresa. O sea, por ejemplo, en el caso de la facultad, que cambió el secretario de la facultad, o que llegó una nueva persona a tal cargo, ¿cierto? Algo más como de las oficinas, más del entorno, más interno. Y ya un post promocional, por ejemplo, en el caso de una e-commerce o una marca comercial, ahí sí que diga como tenemos estos productos disponibles o tenemos tal promoción. Un ejemplo muy claro de esto es, por ejemplo, el manejo de redes que tiene Matelsa. No sé si ustedes siguen esta marca, pero ellos hacen esto, ellos como que combinan mucho las tendencias de lo que está pasando en la actualidad, tratan de informar a sus seguidores en otros temas diferentes a simplemente qué promociones tienen o qué ropa están vendiendo, y esto habla muy bien de una marca, ¿cierto? Porque precisamente ese es su mejor aliado para tener el engagement que tienen o la cantidad de seguidores y de personas que comparten su contenido. Es muy bueno también pensar en un mix de contenidos precisamente para generar esa interacción con el usuario. Entonces, como ejemplos, tenemos preguntas a través de encuestas, que es como lo que más se utiliza en Instagram, o en LinkedIn también. Un día en la vida de, por decir algo, en un grupo estudiantil, que piensen en cómo es la vida de un estudiante que pertenece a tal grupo, o sea, cómo maneja su tiempo, de qué manera le sirve participar en tal grupo, estar en tal reunión, o cómo le fue en tal viaje representando al grupo. Por esa misma línea, un detrás de escenas, por ejemplo, el video que produjo Hidrómetra hace poco, sería contenido interesante, por ejemplo, para historias de Instagram. ¿Cómo fue hacer ese video? O sea, ¿cuál era el detrás de cámara? Eso es muy interesante porque la gente es muy curiosa, a la gente le gusta saber qué pasa detrás de lo más bonito que ve. Y también depende, obviamente, del tono o de la forma de comunicación de la marca o la empresa u organización, se pueden hacer memes. Por ejemplo, una marca que es súper tendencia y que es como la mejor en la actualidad de memes es Netflix. Y su tono comunicativo sí es muy humorístico, entonces se presta para que hagan muchos memes de sus mismos productos. Y eso también genera muchísimo engagement y hace que la gente lo comparte y lo comparta. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito más en la planificación de los contenidos. Como les decía ahorita, no es necesario que estemos en todas las redes, sino pensar dónde está nuestro buyer persona o nuestro público objetivo, y precisamente si me interesa estar en esa red que está nuestro público. Facebook, digamos que es donde está el público más mixto y donde la mayoría de las empresas están y deberían estar, ¿cierto?
porque por ser un público mixto, tenemos la posibilidad de interactuar con más personas. Por otra parte, es el rey en formatos, es decir, ya que pues, también introdujo las historias, tiene los videos, tiene exageradas formas de interactuar con el usuario y muchos formatos pues como para hacerlo. Instagram es una red social que no está para todo el mundo, es decir, o sea, no todas las personas están interesadas en tener presencia en Instagram, por lo tanto tenemos que evaluar si nuestro budget personal sí pertenece. Esta red es utilizada en mayoría, ay, casi se me cae esto, es utilizada en mayoría por público joven y femenino, entonces debemos tener en cuenta esto para nuestros objetivos. Twitter es el medio top para comunicación, como a respuestas de usuarios, de pronto comunicación con medios, o es, digamos, como la red en la que los medios están más pendientes de las empresas. Por ejemplo, si la Universidad Nacional de Colombia publica un tweet de lo que sucedió hace poco, pues, de la persona que resultó contagiada en la facultad, seguramente eso lo vieron de primera mano en Twitter y de ahí salieron las noticias en todos los medios. Es un primer medio de información y por ende de divulgación. Y LinkedIn, como lo mencionaba ahorita Anderson, es una red meramente profesional, pero digamos que a un grupo estudiantil o de investigación, esta red tiene que ser, o sea, en esta red tiene que tener presencia, porque además de compartir su información con otras empresas, esto implica de pronto generar alianzas o darse a conocer en el mercado y en la industria, por lo que les puede abrir muchas puertas laborales pues, en el mercado. Les he mencionado un poquito de lo que es el territorio de marca, pero les quiero especificar un poco más de qué se trata. Este es el espacio competitivo donde conceptualmente nuestra marca tiene una serie de sector al que pertenece y por ende el lugar en el que tiene cabida o tiene derecho a opinar. Por ejemplo, Prexia. Prexia se dedica a consultoría y sus temáticas son más empresariales, por ende los participantes pertenecen a carreras como industrial, administrativa. Entonces, digamos que si Prexia en algún momento decide publicar algo sobre, no sé, la industria automotriz o cómo funcionan los aviones, pues como que sus seguidores van a quedar como, ¿qué? ¿Cómo así? Entonces no es la idea, o sea, tenemos que tener muy claro a dónde pertenecemos, cuál es nuestro territorio y por ende de qué podemos hablar. En esta misma línea, pues los seguidores van a tener muy claro a quién seguir y por qué, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, sigo a una marca de, no sé, de ropa, pongámosle de ropa, y me empieza a hablar de carreras de motos, y yo como, ¿por qué me está hablando de eso? A mí lo que me interesa es como conocer de las temáticas que debería hablar una tienda de ropa. Entonces, tener esto claro para la hora de crear contenidos. Bueno, elementos muy importantes. Esto también lo mencionamos un poquito en el taller anterior, pero especificando pues en redes sociales. El tono, es decir, cómo nos vamos a comunicar con ese público específico. En algún taller, yo creo que fue en el de habilidades comunicativas, les decía que, por ejemplo, el tono depende del público al que nos estamos refiriendo, ¿cierto? No es lo mismo en el caso de la facultad hablar con los estudiantes, que lo que estamos tratando más que todo en redes sociales es generar un poquito más de empatía o ser un poco más cercanos, aún teniendo en cuenta que el lenguaje de la universidad siempre ha sido muy formal, tanto para estudiantes, docentes, egresados, para todos. Lo que queremos es como generar más cercanía. Por ende, el tono en redes sociales para los estudiantes es de una manera, pero supongamos en el correo para los docentes es de otra, ¿cierto? Depende mucho a quién nos dirigimos. El estilo es, por ejemplo, si vamos a hacer
jocosos, vamos a tocar ciertos temas de acuerdo a nuestro territorio de marca, y eso va muy en línea de los objetivos de la organización. Por ejemplo, en la facultad o en la universidad no nos podemos permitir ser humorísticos, por ende no podemos sacar contenidos de memes porque no va en línea con lo que es la Universidad Nacional. Entonces, tener muy en cuenta esta clasificación de tono y estilo para saber cómo vamos a interactuar con el público. Un tema súper importante y en el que se generan como muchas, no sé, muchas disquisiciones, dudas, problemáticas, que es la frecuencia de publicación. Hay muchos blogs o muchos marqueteros, por así decirlo, que dicen, no, el mejor día para publicar es las 3 de la tarde los miércoles, es ley. Otro dice, no, es el viernes a la 1 de la mañana. Y todos pueden decir días y fechas diferentes y todas pueden ser mentira. ¿Por qué? Porque toda red funciona de manera diferente y toda audiencia funciona de manera diferente. Entonces, lo más importante es lo que les mencionaba al principio en el, pues como en el ejercicio práctico, y es que deben tener muy en cuenta sus métricas o sus, sí, como las estadísticas que les arroja la red social una vez están configurados como página o grupo, pues, o negocio o página profesional, ¿cierto? Porque así nos damos cuenta de quién reacciona, cuándo, cómo y por qué. Es muy bueno que de pronto se metan a cacharrear bastante el tema de las métricas porque, por ejemplo, en Facebook, bueno, realmente en todas, yo creo que en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn, tiene la opción de revisar cuál es el tipo de personas que nos siguen, porque los clasifica por edad, por género, eso también nos ayuda a construir el buyer persona. Y también nos muestra como una gráfica de cuál es la hora en la que más personas están conectadas en nuestra red social. Eso nos puede ser muy útil a la hora de planear nuestros contenidos, porque sabemos a qué horas va a estar conectado nuestro público, entonces sabemos a qué horas publicar. Yo doy como el ejemplo puntual o personal, digamos que cuando yo voy a publicar en mis redes personales, también tenía, pues, bueno, tengo muy en cuenta como la situación del entorno antes de la pandemia, que supongamos que la mayoría de mis seguidores madrugaba o estudiaba o trabajaba o lo que sea, yo sabía que estaba muy conectado cuando se despertaba, o sea, como que lo primero que hace uno al despertarse es coger el celular y empezar a revisar Instagram o lo que sea. Entonces yo publicaba en las mañanas porque era como el momento en que más personas iban a ver la publicación, por lo tanto más interacciones iba a tener. Luego, cuando empezó pues como la pandemia, que mucha gente estaba como en la casa más relajada, pues ya no madrugaban, entonces si yo publicaba una foto temprano, pues no iba a tener reacciones porque todo el mundo estaba durmiendo, estaba ocupado o no estaba. Entonces, es muy importante como analizar cómo está o qué está sucediendo en nuestro entorno y cómo eso afecta el comportamiento de nuestros usuarios, seguidores o clientes, y por eso tener más opciones de publicación o tener muy claro cómo, cuándo y por qué vamos a publicar. La categoría y el formato. Es muy importante que tengamos claro, una vez queremos contar algo, pensar cómo lo vamos a contar, o sea, cómo le puede llegar a la gente de una mejor manera. En general, como el formato ganador en todas las redes es el video. O sea, la gente es muy visual y antes que leer un post de imágenes o leer mucho menos un texto, prefiere un video, así sea algo corto, pero que sea entretenido, llamativo, es realmente el formato ganador en cualquier lugar. Y la categoría va en línea con esos temas, sí, esos temas y subtemas de los que podemos hablar según nuestro territorio y nuestro tipo de marca o industria. Algo he hablado del algoritmo, pero pues es como para que quede claro, es el cálculo interno que hace la red social para saber qué contenido le muestra a cada usuario. Y
esto en vez de mostrárselo como en forma de cronología de fulanito publicó esto, después este, no, sino que le aparecería un montón de cosas, sino que lo que hacen las redes es como analizar de acuerdo a lo que a uno le da me gusta, a las páginas que sigue, con quién interactúa, a las mismas personas con las que se relaciona, va haciendo como un análisis de datos y por ende va decidiendo qué es más importante para cada persona, entonces qué le muestra. ¿Esto se puede usar a favor de forma orgánica? Sí. Tips para lograr ser más visibles o tener más engagement, es decir, conectar más con nuestros usuarios, sería, como les dije, utilizar el formato video, que es el formato ganador. Publicar videos directamente en las redes sociales, no enlaces, porque digamos que esto como que hace que la red identifique más fácil el contenido y lo vaya divulgando por sí solo. Mientras que si es un enlace, como que lo penaliza, entonces lo va por debajeando y por debajeando, puede que no hayan muchas reacciones si es un enlace. Utilizar variedad de formatos. Por ejemplo, en una red social como Instagram, algo que genera muchísima interacción son las historias. Entonces, como que nos pongamos creativos con las historias es súper útil. Utilizar todos los stickers que nos ofrece la aplicación, precisamente buscando que la gente interactúe. Algo que se me olvidó contarles ahorita es que, por ejemplo, el algoritmo de Instagram específicamente lo que busca es que la gente pase la mayor cantidad del tiempo posible en su aplicación. Entonces, por eso, como que valora mucho a estas cuentas que generan contenido, que hacen que la gente se quede enganchada, que se quede revisando el perfil o mirando un video. Entonces, como que estas personas que tienen más tiempo de visualización, las va poniendo como en un top, las va subiendo y las va subiendo y les va mostrando a más personas. Esto se logra con engagement, es decir, con variedad de formatos. Ana, quería decirte que nosotros al principio, digamos que Instagram es la red social más nueva. Nosotros no teníamos Instagram como tal la facultad. Cuando vimos que empezaron las otras facultades y como tal la universidad tenerla, sin ni siquiera pedir permiso, la sacamos porque sobreentendimos que ya de pronto la podíamos colocar. Y un ejemplo muy claro es que nosotros al principio no hacíamos actividades, digamos, para interactuar mucho con nuestros usuarios, porque veíamos que no nos respondían de pronto las preguntas o si hacíamos alguna actividad no eran como tan atentos. Pero entonces yo creo que ahí la clave también es seguir intentando. Nosotros ya seguimos intentando con actividades de pronto un poco más interesantes y al final ya después de un tiempo se logró de que cada vez más los estudiantes participaban. Entonces digamos que también ahí la clave está en la resiliencia y que se dedique también en algún momento a hacer una actividad. Eso quita mucho tiempo, también hay que reconocerlo, porque algunas actividades cuando uno las hace, que tiene que ir acompañadita, como ahorita hablamos de hacer, digamos, una historia atractiva, bonita, con un buen mensaje, con una buena foto, todo eso requiere tiempo, y más si uno hace una actividad donde hay que replicarle a los usuarios lo que ellos responden, pero verdaderamente eso nos genera recordación y nos ayuda mucho como esa reputación online, que de pronto ahorita hablamos un poquitico de ese tema. Y también destacar que, por ejemplo, Instagram, para ser una red tan nueva, ha tenido un crecimiento rápido, comparando pues como con las redes institucionales. Bueno, otro tip, invitar a las personas que comparten. Muchas veces cuando nosotros escribimos en redes sociales, es bueno generar lo que se llama, lo que decimos que es llamados a la acción, que es como compartan esto con sus amigos, a quien le interese, o revisen tal cosa, o vayan a tal publicación. Esos llamados a la acción también hacen que el contenido vaya siendo como enviado de un lado a otro. Evitar la canibalización de contenidos. ¿Qué es esto? En el caso, por ejemplo, esto es como más visible en Instagram y Facebook. En Twitter no, porque Twitter es como la red de la inmediatez, ¿cierto? Y es como el medio que utilizamos para contar cosas muy puntuales, muy del momento. Por eso es que precisamente los medios son tan pendientes de esta red para compartir información o sacar información. Entonces, la canibalización de contenidos es que cuando nosotros publicamos, la misma red
como que penaliza y esconde publicaciones. Entonces, por ejemplo, en Instagram, si uno publica, por decir algo, 3 posts en un día, o 4, 5, o un montón de posts en un día, la gente solamente va a ver uno, porque Instagram te penaliza y lo que estamos haciendo nosotros es como comernos nuestro propio contenido y esconderlo, y no es la idea. Como que lo ideal sería esperar al menos 24 horas entre publicación y publicación, específicamente en Instagram. En Facebook sí es un poquito menos de tiempo, pero sí hay que tener en cuenta que si es el mismo formato, es decir, si yo publico una foto a las 10 de la mañana, a las 10:30 publico otra foto y a las 11 publico otra foto, pues no va a tener, o sea, aunque sea una, va a ser visible, las otras dos no, porque el contenido se va a ir perdiendo en esa cantidad. Y tampoco debemos como saturar al usuario de información. Utilizar las horas de mayor conexión, como les decía anteriormente, revisar esos espacios de analítica y de métricas que nos ofrece cada red social para analizar cuándo es el mejor momento de publicar según mi audiencia o mi buyer persona. Utilizar hashtag sin abusar, por favor. O sea, los hashtags son muy importantes porque son como temáticas que enmarcan nuestro contenido. Y son muy útiles porque hay muchas personas que, por ejemplo, siguen específicamente hashtag porque les interesa temas específicos, no en sí personas o redes o marcas concretas, sino temas generales. Entonces, los hashtags dan visibilidad, pero el usar en demasía los hashtags también opacan las publicaciones y hacen que Instagram penalice. Instagram, o sea, el algoritmo de Instagram es uno de los que más cambia y actualmente, por ejemplo, para los influencers tuvo una caída muy grande como en tema de monetización, porque hay muchas cosas que cambiaron, por ejemplo, la cantidad de comentarios. Muchas veces un comentario o sea, se contaba como un comentario, un corazón. Ya no, por ejemplo, para que Instagram valga un comentario y lo considere como engagement o una real interacción, debe ser una frase o pues un comentario de mínimo 5 palabras. Si no, no es como si nadie hubiera comentado. Entonces, como este tipo de cositas han ido cambiando y ha puesto a sufrir un poquito a los influencers. Y por último, incluir palabras clave. Esto es vital para obtener más visibilidad, ¿cierto? En ejemplo puntual de Instagram es, por decir algo, en la descripción y el nombre, utilizar palabras clave. Entonces, por ejemplo, si, no sé, un odontólogo, entonces se llama Juan Ramírez, y no dice por ningún lado que es odontólogo, pero tiene su cuenta profesional. En la descripción dice servicio de odontología, odontología. Y ya, y pone como su número de celular. Entonces, eso no le va a decir mucho a la gente. En cambio, si él se pone en su nombre, Juan Odontólogo o Pepe Odontólogo, en la descripción como una palabras clave más amplias que digan como su trayectoria o los servicios que ofrece, algo corto, pero que sí funcione, y hace un llamado a la acción, por ejemplo, que vayan a visitar otra red social con lo que ofrece Instagram, que es poner el link en la biografía. Es muy bueno que utilicen esa herramienta y que la cambien constantemente, sea que para que visiten otra red social, para que visiten otro contenido que hayan publicado en otro lugar, si tienen de pronto una página o están concursando en algún lugar. Este es el lugar perfecto, y que lo estén moviendo constantemente hace que genere ese engagement que buscamos. Ana, mira, tenemos varios comentarios pues acá y nos dicen que recomienda etiquetar muchas empresas o personas en una publicación. Digamos que nosotros particularmente en Instagram lo usamos mucho cuando, digamos, vienen de una universidad internacional y la posteamos. Es muy bueno porque ellos también nos postean y así, digamos, generamos como relaciones. Depende. Ah, bueno, dime, sí. Y hay otra par de preguntitas, las voy a leer rápidamente y de pronto englobamos como toda Vamos la respuesta. respondiendo de a una. Ah, bueno, listo. Entonces empecemos con eso. Vamos respondiendo de una mejor. Listo. Listo. En cuanto a etiquetar personas, no. O sea, no. O sea, si van a etiquetar a alguien, por ejemplo, en Twitter,
etiquétenlo en la imagen. O si van a hablar específicamente de esa persona, en su texto acomoden la etiqueta, ¿cierto? Pero etiquetar por etiquetar y mandar y llenar a la gente como de etiquetas, pues valga la redundancia, lo único que hace es saturar la red y saturar a las personas, por ende te penalizan, entonces tu contenido no se va a ver, porque la misma red social, al ver que estás haciendo spam, te penaliza y oculta tus publicaciones. Entonces, esto aplica para Twitter y para Instagram más que todo. Instagram es la que más penaliza por todo, por todo. Si considera que estás haciendo muchos me gusta o estás siguiendo a muchas personas en muy poquito tiempo, o sea, como que cositas que él piensa que lo está haciendo un robot, porque de hecho hay muchas aplicaciones para eso, pues como que automáticamente empiezan a seguir mucha gente o dan muchos likes en poco tiempo, entonces eso lo penaliza y lo que puede llegar a pasar es que tu cuenta como que te ponen un límite o te dan un aviso de que te van a hacer un tate quieta, por así decirlo. Entonces, con las etiquetas es mejor etiquetar a la gente puntual que necesitamos que lo vea, pero no saturar a la gente, porque también otra opción es que esas otras personas a las que etiquetamos constantemente en contenido X nos bloqueen. Entonces, tampoco ganamos nada con eso. Bueno, Otra opción mejor sería tener más contenidos o más formatos que permitan etiquetar a diferentes personas en diferentes publicaciones. Bueno, dice Dale. Juan José Rangel Torres, ¿qué tan recomendado es darle me gusta a todo tipo de publicaciones de nuestros seguidores? Y Gerson Alarcón dice, más o menos, ¿cuál es el máximo de hashtag que se pueden poner en un post en Instagram? ¿Cierto? Digamos que tiene que ver más con los hashtags en las redes. Listo, contesto. Sí, contesto. Bueno, la de los hashtags es recomendable de 3, máximo 5, pero lo recomendable son 3 hashtags, o sea, es decir, tenemos que pensar muy bien nuestro territorio de marca o nuestro tipo de publicación y dentro de qué tema cabe y utilizar los hashtags en la descripción pues de la imagen o la foto, el video, lo que sea. Otra opción que tienen es poner un poquito más de hashtag en contenidos, en comentarios, pero uno solo, que es como el primer comentario oculto. Otra opción que yo tengo como para posicionar fotos es que si de pronto alguno de ustedes maneja Photoshop tiene como una opción de cuando uno ingresa a la imagen, también le mete como una descripción, ¿cierto? Y es lo que se llaman los metadatos. Entonces, al hacer una edición en Photoshop, metemos, no sé, dónde fue tomada, palabras clave. Entonces, están como todos esos hashtags por debajo. Me imagino que personas que sepan más de sistemas y esto, pues como que lo tendrán más claro. Pero entonces, al tener esas imágenes, los metadatos, digamos que ya tienen los hashtags incrustados. Si no tienen la oportunidad de pasar sus imágenes o sus formatos pues por esta plataforma, busquen los hashtags, pero sin abusar, o sea, siendo conscientes de cuál es su tema. ¿Me recuerdas la otra pregunta? Sí, dice, en el caso de los hashtags en LinkedIn, ¿cuántos recomendarías? Bueno, yo creo que aplicaría lo que decía Ana, en LinkedIn. Sí. Y... Sí. El LinkedIn de pronto ha sido un poquito más, pues, o sea, pero digamos que lo ideal son máximo 5, o sea, que no se pase de 5 porque penaliza. Les recuerdo, la que más penaliza es Instagram, pero todas penalizan. Listo, no, ya. ¿Y cuál era la otra? Juan José Rangel Torres dijo Instagram no deja colocar más de 30. ¿Y cuál se nos escapa? No, yo creo que ya. Digamos que ahí está englosada la respuesta. Listo, si van surgiendo más preguntitas. Falta lo de los me gusta. ¿Qué tan recomendado es darle me gusta a todo tipo de publicaciones de nuestros seguidores? Listo, bueno. Gracias por la pregunta, es muy importante. No es recomendable darle like a absolutamente todo, porque como les digo, Instagram penaliza. Lo que deben tratar de hacer es no darle like a todo de cualquier cosa, sino cosas que se relacionen
relacionen con su temática, con su territorio de marca, con su industria, porque eso también hace que Instagram como que identifique qué te gusta. Entonces, digamos que la persona que está manejando la red empresarial, pues en este caso, empieza a dar like a temáticas pues como importantes para su industria. Entonces Instagram dice, bueno, este puede que pertenezca a esta industria, lo vamos a catalogar por este lado. Por una parte, me empieza a mostrar más contenido de ese tema que me puede servir para mis propios contenidos en este tema del reciclaje o como el recompartir o retuitear o repostear ciertos contenidos que me pueden ser útiles. Y por otro lado, también al clasificarme en un tipo de industria, me muestra a más personas que siguen los mismos contenidos, que le dan like a las mismas cosas. Si le empezamos a dar like a todo, a lo que se nos atraviese, por una parte nos pueden penalizar porque piensan que somos bots. Y por otra, pues no le estamos dando claridad a Instagram como a qué somos o a qué pertenecemos o qué nos gusta. Ana, dice... ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿cómo impulsaríamos una publicación? ¿Cómo ayudarle para que la gente lo vea más? Por ejemplo, lo de los grupos estudiantiles, darle like a la publicación. Pues lo primero, diría yo, que los mismos como participantes, los mismos integrantes del grupo, que lo compartan en sus historias. Los hashtags son muy útiles. De pronto, ya hacer estos llamados a la acción, ¿cierto? Como cosas que impulsen a más personas a verlo, que se interesen. La gente es muy curiosa, entonces como crear contenidos, como les digo, que es tendencia, que es como por capsulitas o por pedacitos, la gente, y por ejemplo poner en la descripción, sorpresa al final o algo así, la gente es muy curiosa, la gente sí o sí va a ir a mirar a ver qué es eso tan emocionante, eso tan charro que hay al final, ¿cierto? Impulsar este tipo de interacción es muy bien valorado por Instagram, por lo que les decía, de que es como la red que busca que más tiempo pasen en ella. Entonces, mientras más contenido o más tenga que deslizar la gente, muchísimo mejor. ¿Alguna otra pregunta? No, ya no hay más preguntas, Ana, ya esas eran. Listo. Vamos a hablar un poquito de las métricas o los indicadores que tenemos en estas 4 redes principales. En Facebook tenemos como métricas el me gusta, el alcance, las interacciones y las personas. Es muy bueno que de pronto ingresen a sus páginas de Facebook si tienen y revisen este apartado de estadísticas, porque de verdad que les muestra muy buenas estadísticas, como clasificaciones muy interesantes para la construcción del buyer persona. Y también también la misma red les da tips para, sí, como cuándo publicar y por qué. Twitter son las impresiones, las interacciones y las audiencias. Bueno, algo muy importante que se me olvidó decirles es que hay muchas herramientas que les pueden servir para identificar hashtag o temáticas. Por ejemplo, hay una aplicación, por así decirlo, como un gestor de contenidos que también sirve para programar publicaciones que nosotros usamos, que es HotSuite. HOOTSUITE. Y ahí podemos buscar como hashtag o temáticas que nos interesan y eso nos puede ayudar para retuitear contenido, para conocer qué está haciendo la competencia. Es súper útil. En Facebook también. Qué pena. En Facebook también hay una opción que si ustedes se meten, por ejemplo, en la librería de anuncios de Facebook, les muestra qué está haciendo y ponen, por ejemplo, una cuenta específica o una temática específica y les muestra todo lo que está haciendo esa industria o ese tema o esa persona específica o competencia. Entonces eso les puede ayudar para sacar ideas o para ver si lo que ellos hacen les funciona en cuanto a engagement o el contenido si es relevante y pueden ir pensando sus publicaciones. En Instagram es la actividad, el contenido y la audiencia, y en LinkedIn los visitantes, las actualizaciones y los seguidores. Es muy importante diferenciar entre visitantes y seguidores
porque los visitantes son no necesariamente los que interactúan con mis publicaciones, sino que por un momento se interesaron en mi perfil y lo vieron. Pero si no me siguieron, debemos pensar como, bueno, ¿por qué? ¿Qué nos falta? ¿Por qué no somos lo suficientemente atractivos para que nos sigan? Ana, nos ¿Ibas a preguntan decir algo, Ander? que de pronto recordar algunas aplicaciones que usamos gratuitas. Nosotros usamos aplicaciones gratuitas para programar redes. Si podemos explicar un poco, que Salomón Pérez Atencia nos preguntó, ¿lo usan pago o gratis? Claro que sí. Gratuitas. Realmente hay muchas. La que les mencioné de HotSuite, es que en este computador que estoy acá no tengo las cuentas de la facultad, pero les voy a mostrar pues como la plataforma. Esta es como la más usada. Acá pueden conectar todas sus redes sociales, es gratuita y como les digo, tiene muchas herramientas, no solamente es para programar publicaciones, sino para, como les digo, buscar temáticas interesantes. También pueden programar publicaciones desde Facebook y Twitter. La desventaja de Twitter es que muchas veces no nos deja etiquetar, o sea, cuando estamos programando una publicación, no nos deja etiquetar como quisiéramos. A veces en una fotografía, en una imagen, no nos permite la etiqueta programada, sino solamente en tiempo real. Entonces eso a veces nos puede presentar problemitas. Pero en otras aplicaciones sí se podría. Entonces acá, por ejemplo, bueno, acá les voy a mostrar lo que les decía de las estadísticas. De verdad, tómense el tiempo de hacer como ese análisis de datos que es muy, muy útil. Ana, nos pregunta, como para tenerlo en cuenta, ya que estamos pues en la misma plataforma y podemos mirar cómo explicarlo, Juan Alejandro Olivares, pero recomiendan pago de publicidad. O sea, ¿es recomendable pagar para la publicación? Sí, claro. Es que realmente es o sea, a pesar de que se busca que la interacción o que llegar a los usuarios sea de forma orgánica, lo que más se utiliza actualmente es la pauta, ¿cierto? Pero depende mucho de nuestra temática y de nuestra industria. Pero realmente es el medio más efectivo para crecer en cualquier red. Como les decía acá, pues como de las estadísticas, si ustedes quieren analizar, como para crear su buyer persona, le dan acá en personas. Y acá miren que nos clasifica cuántos hombres, cuántas mujeres, de qué ciudades, y nos da muchas clasificaciones, ¿cierto? Esto es una información súper útil. Otra cosa, en publicaciones. Miren que acá me muestra, desde hace un tiempo, de hecho nos dimos cuenta que el mejor día para publicar en nuestras redes sociales era los sábados. Y nosotros anteriormente pues no trabajábamos, o sea, nosotros trabajábamos de lunes a viernes y ya, y las redes morían sábado y domingo, entonces pues no podía pasar eso. Entonces empezamos a aplicar como una estrategia de como intercalar fines de semana entre nosotros para que las redes siguieran moviéndose todos los días de la semana. Entonces, como ven, acá me muestra en esta estadística qué días son más, por ejemplo, miren que un lunes, martes es súper muerta. Los demás días va subiendo, aquí baja un poquito, y el sábado es el día top, el día en que toda la gente está conectada. Y acá, más abajito, miren que pueden ver como qué cantidad de alcance y participación tiene cada publicación, ¿cierto? Y aquí interviene mucho el formato y el tipo de publicación y la temática. Nos Ya se dice me olvidó Ana para qué estoy Salomón acá. que en HotSuite le pide tarjeta de crédito. No te debe pedir, o sea, de pronto te estás metiendo por donde no es, porque al principio yo sé que puede ser complicado. Si quieren en el correo les hago como una explicacioncita, porque deben buscar específicamente la opción gratuita, porque el de entrada te ofrece obviamente que pagues y te pide los datos, y si empieza a llenar datos ya te va a guardar así y no más. Pero si ingresas por el lado gratuito, que hay que esculcar un poquito, te deja hacer todo, o sea, programar publicaciones, mirar temáticas, y realmente es una herramienta muy robusta o muy completa para ser gratuita. Ya me acordé que les iba a mostrar. Lo de
programación de publicaciones en Facebook. Se meten por acá en herramientas de publicación. Entonces yo me voy a publicaciones programadas, le doy crear publicación y aquí ya me da como todas las opciones para hacer una publicación normal y me dice como, me da la opción como para poner en qué día, a qué horas la quiero publicar. Y así puedo tener como una gestión de contenidos de toda la semana sin tener que estar como esclavo publicando día por día, la hora, sino que ya nos da como un control más del tiempo. Entonces, esa es una opción. También se puede hacer en Twitter. Para Instagram, les recomiendo una aplicación que se llama Planoly. Déjenme yo. Les voy a mostrar como unos tipsitos para Instagram. Esta aplicación Planoly les permite tanto programar publicaciones como organizar cómo quieren que se vea el feed. Hay otra aplicación muy buena para esto que se llama Preview. Pero me voy a conectar desde el celular. Nos dice Hernando Alberto Moa Sepúlveda, Facebook sacó una aplicación para programar Instagram y Facebook y es gratis. Facebook Creator Studio. Es por donde me metí. Bueno, no sabía que Instagram también. Porque que tengo entendido, Instagram, las de Instagram usualmente son pagas, pero tengo que revisar eso. Muchas gracias. Bueno, lo que les iba a mostrar en Instagram. Me olvidó que les iba a mostrar antes. Bueno, de aplicaciones. Como para Instagram es muy útil. La que ven ahí que se llama StoryArt es como para crear historias rápidas y bonitas, ¿cierto? Sin tener que acudir a herramientas de diseño. Lo mismo Mojo, que es más como para videos, perdón, como en historias, videos interactivos y no deja marca de agua, que es lo más importante. Planoly, esta que ven a la esquina izquierda, es la que les digo que es para programar. Yo creo que esta no la tengo conectada a la facultad, pero bueno, aquí dirían que es como para programar, ¿cierto? Acá se meterían a programar, me entrarían acá para iniciar en la galería, escoger las imágenes y como organizar cómo quieren que se vea el feed. Para esto mismo tenemos Preview, la que está a la parte inferior derecha. Pixamotion es una aplicación súper buena para darle movimiento a las imágenes. Esto puede crear contenidos súper chéveres y súper fáciles de hacer, o sea, sin que tengan que pasar por un Premiere o por un editor más robusto. De editores de video gratuitos, yo creo que el mejor editor de video gratuito que no deja marca de agua es YouCould Video Editor, porque da muchas opciones y lo más importante, no deja marca de agua, como a diferencia de KineMaster, que es el mejor para celular, pero en su versión paga. En la versión gratuita deja una marca de agua grandísima y se ve bastante feo. Photoshop Express también es muy útil para editar imágenes de manera inmediata con filtros rápidos. Y la que les quiero mostrar específicamente, como la que más me interesa que conozcan, es esta Gbox. Esta aplicación es muy completa porque nos sirve para muchas cositas de Instagram. Entonces, por ejemplo, bueno, voy a destacar que Instagram fue creado en sus inicios exclusivamente para usuarios de iOS, o es decir, que consumen productos de Apple. Entonces, sé que muchas personas tenemos dispositivos Android, entonces muchas de las publicaciones de lo que queremos hacer no nos queda igual que una persona que tiene iPhone. Entonces, esta es una aplicación que nos sirve muchísimo para lograr los mismos resultados. Entonces, por ejemplo, lo primero, con el teclado, o sea, ustedes la descargan, le dan en toda la, pues como la configuración para que acepten usar ese teclado y con este pueden agregar imágenes a las historias de Instagram, como imágenes, muchas imágenes sin tener que entrar a otra aplicación externa, pues como de diseño. Les voy a decir, vamos a hacer como un ensayo
aquí en vivo, ¿cierto? Entonces, voy a hacer una historia. Primero tomo una foto X. Esto sería como si van a hacer si necesitan hacer una publicación rapidísima o algo, sí, algo súper inmediato, pero no tienen mucho tiempo de diseñar. Esta es una súper opción. Entonces, toman una foto cualquiera, le dan en el marcador o en el pincel, escogen un color cualquiera y dejan el dedito hundido en la pantalla y se pinta toda la pantalla. Con eso tienen dos opciones. Si ya tomaron una foto y les gusta lo que quedó, lo que pueden hacer es borrar como cierta parte y esto como que crea la expectativa para que la gente vaya y revise su perfil. Otra opción, si lo que quieren es copiar encima, es coger el texto. Acá yo tengo mi teclado normal, pues el que viene por defecto en el celular, pero cuando le doy en esta esquinita que me da la opción de escoger el teclado, me voy a teclado Gbox. Entonces vuelvo y le doy en escribir y miren que me aparece en la parte inferior más opciones, por ejemplo, para ingresar imágenes. Entonces le doy en imagen, galería, entonces por ejemplo voy a poner esta. Entonces la pongo acá, la puedo acomodar en el tamaño que yo quiera. Si quiero poner otra imagen, hago lo mismo. Pongo otra cosa acá, ¿cierto? Y acomodo y puedo hacer un diseño rápido y bonito. También, ¿para qué nos sirve esta aplicación? Para escoger fuentes diferentes. Entonces, por ejemplo, mire que dice Creative Fonts. Entonces, a ver, escojamos esta. Vamos a escribir. Ay. Facultad, ¿cierto? Y acá escojo como en qué tipo de letra lo quiero tener. Le doy copiar. Me voy a Instagram. Lo pego. Y listo, ya me queda una letra diferente. Pues también le puedo cambiar el color del texto, el tamaño. Y es como una forma de hacer historias diferentes, creativas, desde la misma aplicación y con un diseño bonito. Esta aplicación ofrece muchas cosas súper útiles. Estas cosas las pueden hacer yo sé que las pueden hacer en iPhone mucho más fácil, pero para los que no tienen iPhone, tienen pues como estas opciones. Acá también pueden tener como sugerencias de hashtag, edición de foto, de video. Es realmente una aplicación muy, muy completa y se la recomiendo bastante. Ana, nos dicen varias personas que nota que nos manden al correo las recomendaciones de esa app o una lista de app. Entonces se puede tener en cuenta para enviárselo listo, para que lo tengamos en cuenta. Claro que sí. Sí, claro. Les íbamos a mostrar acá las estadísticas de Instagram. Que, por ejemplo, miren que si no, de pronto no se han metido a como analizar cómo se mueven sus interacciones y esto, o sea, de verdad es muy útil y muy importante. La cuestión con Instagram es que es un poquito más limitado en el tiempo. Las estadísticas son de manera semanal, entonces deben estar muy atentos porque obviamente cada semana puede que tengan interacciones diferentes, que ustedes publiquen contenidos diferentes, entonces van analizando qué les funciona más o menos, qué repiten o qué no vuelven a hacer, y así por el estilo van organizando sus publicaciones. Acá, de dónde nos visitan, rango de edad, ¿cierto? Los días de más actividad, ¿cierto? Por ejemplo, acá vemos que el jueves fue el día que más tuvimos actividad esta semana, es decir, ayer. Y así, ¿cierto? Súper, súper importante que estén atentos a las métricas. ¿Tenemos de pronto más dudas, preguntas? No, que el tema de las apps es como lo que más se está hablando, Ana. De resto no hay más preguntas, pues, como en general. Listo. Entonces, vuelvo a presentar acá. Este tema yo sé que es amplio, pues, y sé que quedan faltando como cositas como en este asunto de aplicaciones específicas, funcionamiento, de pronto más tipsitos para generación de contenido,
pero puede que en el futuro, pues como en otro taller, ahondemos más en este tema, porque ya como que se nos acaba el tiempo. Les voy a volver a mostrar la presentación y terminamos con como con la explicación del resto del ejercicio práctico que les tenía preparado en la presentación de PowerPoint. Bueno, ya hablamos de las métricas. Acá algo súper importante, la gestión de mensajes y comentarios. Muchas veces los comentarios negativos son inevitables. O sea, en toda marca, toda empresa, todo grupo va a tener detractores y eso es algo con lo que tenemos que saber lidiar. Tips muy sencillos es evitar comentarios negativos, es decir, si una persona nos contesta o nos comenta algo de manera grosera y respetuosa, pues obviamente no nos vamos a igualar. O sea, no es la persona quien está respondiendo, es la marca, es la organización, es el grupo. Por lo tanto, debemos responder como tal. Cuidar los tiempos de respuesta. Tener muy en cuenta a nuestra audiencia y tratar de responderle en el menor tiempo posible. Contesta solo si tienes que aportar algo. Esto es específicamente hablando de los contenidos que genera nuestro público. Muchas veces, qué pena, en la facultad nos etiquetan en muchas cosas que a veces sí son de relevancia y les compartimos, pero hay otras que son como de cualquier cosa, como estuve en la facultad y foto con el amigo, con el que sea, ¿cierto? Entonces a veces como que tenemos que evaluar si lo que voy a compartir aporta al resto de seguidores. Puede que ese seguidor se sienta importante, se sienta contento, le emocione aparecer en las redes de la facultad, pero realmente es una publicación relevante para el resto. Anita, yo creo que eso tiene que ver, digamos, bueno, o tú me corregirás, tiene que ver con las famosas o denominadas netiquetas, que son como el conjunto de normas pues, de comportamiento en Internet y en entornos digitales. Digamos que eso está englobado en ese término de etiquetas. Sí, claro, obviamente, así como debemos tener como una etiqueta en la realidad o en la presencialidad, pues en la virtualidad también necesitamos esas normas de cortesía, por así decirlo. También en este tema de contestar solo si crees que aportas algo, es por ejemplo, en la facultad, más que todo en Facebook, comentan muchas cosas. Por ejemplo, si es algo de que la universidad quedó como primera en el ranking tal, entonces comentan muchas cosas. Entonces, si yo me pongo a responderle a cada persona, sí, somos los mejores, sí, muchas gracias, sí, por una parte nos quita mucho tiempo a nosotros y realmente no es algo tan relevante. Con una simple reacción es suficiente. Siempre tenemos que tratar de pensar antes de compartir algo o antes de responder algo público si le aporta valor a los demás. Esto también aplica para las quejas o las preguntas. Si alguien me hace una pregunta o un comentario malintencionado o, por ejemplo, con una denuncia que también nos ha sucedido, yo no le respondo todo en el mismo comentario, sino que respondo algo para que el resto de personas vean que se respondió, pero lo redirijo como al interno o por mensaje privado para terminar la conversación. En esa misma línea, cuidar el lenguaje, adecuar la respuesta al canal, porque obviamente no es lo mismo un comentario en Facebook que un comentario en Instagram. Por ejemplo, si un seguidor me pide un link de cierta cosa, no se la puedo poner en Instagram porque pues no lo puede cliquear, entonces va a ser, pues no le va a aportar nada a esa persona, a diferencia que si es en Facebook, que sí le puedo compartir inmediatamente el link y puede ingresar mucho más fácil. Súper importante, no pedir datos privados en público. Para eso se le pide a la persona que nos escriba por interno, que le damos toda la información o que nos brinde toda su información para poder darle una atención más acertada. Porque precisamente el compartir datos privados en público es peligroso. Y también llevar todo al privado tampoco es bueno. Pues, por ejemplo, la gente eso aplica más como para los e-commerce o las marcas comerciales. Y es como, ay, ¿cuánto vale? Te digo por interno. Mucha gente quiere saber simplemente cuánto vale y ya. O sea, no hay ningún problema en responder
en un comentario y que la gente lo tenga claro. El tema de las Bueno. mayúsculas, Ana, también importante. No sé si Bueno, sí. importante hacer como la aclaración. Sí, por ejemplo, también en este tema de la etiqueta, hay que saber que es como una ley que cuando escribimos en mayúscula es como si estuviéramos gritando. Entonces no queremos que nuestros seguidores o nuestros clientes se sientan gritados. Entonces el uso de mayúsculas es solamente cuando es debido en una frase inicial o palabra inicial y evitarlo al máximo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, Instagram, que tiene la opción pues tiene como una fuente específica que es toda en mayúscula, se debe utilizar, por ejemplo, solo en un título o para resaltar una palabra puntual. Pero escribir todo un párrafo o un texto o varias palabras pues con esta tipografía pues no es muy recomendable, no se ve bien. Bueno, me voy a De todas dirigir. formas, recordemos, Ana, pues si están de acuerdo, hay 10 reglas básicas de la etiqueta, ¿cierto? Que era como lo que estábamos hablando, que recordar lo humano, la buena educación, pues comportarse como en la vida real. Igual lo podemos incluir en las memorias para enviárselos, porque de pronto ya no da tiempo de ahondar mucho, porque tiene que ver más con lo que estabas pensando, pero un poco más técnicamente, yo las tengo aquí como recapituladas y algo para que les enviemos también, ¿cierto? Cuidar la forma de la escritura, todo lo que venías hablando. Listo. Pues sabemos que ya les enviamos como la primera parte de las memorias, que es donde está específicamente el link de la presentación y este ejercicio práctico. Les vamos a enviar como la versión 2 de las memorias con todo lo que nos han pedido. Voy a avanzar un poquito más rápido acá, es como para que vean. Bueno, me faltó decirles pues en la presentación anterior, y es que es muy bueno en esa gestión de contenidos pensar a largo plazo qué vamos a publicar, ¿cierto? Como pensar campañas, estrategias o actividades que se puedan hacer en varios momentos del año o del mes. Para eso se hace como una especie de calendario de contenidos. También les voy a compartir esa plantilla o esas plantillas. Tenemos dos. Una que, pues, como la que utilizamos en la oficina de comunicaciones, y otra que es como más genérica, que ya ustedes deciden como cuál les sirve más. Cada que vayan a hacer una publicación o vayan a planear una publicación, es muy importante que tengan estos tres conceptos clarísimos, ¿cierto? ¿Cuál es la idea creativa o cuál es la estrategia o lo que quieren lograr? ¿Cómo lo van a comunicar? Que es el tipo del contenido. Y, digamos, cómo lo van a empaquetar, que es el formato, o sea, de cómo lo van a mostrar. Recuerden, pues, tipo de contenido, si es una imagen, una foto, o sea, un video, si es en historia o es en publicación normal, en el feed, y así. Acá les voy a hablar algo muy importante de lo que les mencionaba ahorita de los comentarios, las respuestas, la gestión de mensajes y comentarios. Este es un esquema básico como de lo que deben hacer y lo que no deben hacer, ¿cierto? Entonces, como es digamos, un diagrama de flujo de lo que deben y no hacer en este tema. Primero, cuando les llega un mensaje, como que ubiquémonos acá, llega un mensaje, evaluamos primero si es positivo o negativo. Obviamente, si es negativo, tenemos mucho más trabajo y tenemos que pensar un poquito más, ¿cierto? Entonces, si es positivo, pues si queremos responder, lo que les decía, que agregue valor o no, solo reaccionamos o si le contestamos. Y si es negativo, evaluamos o analizamos qué contenido tiene, el tipo de comentario, pues si es una queja, si es una burla, o sea, depende del tipo de comentario, lo evaluamos. Si son quejas, le preguntamos más como acerca de qué se trata para saber si es real, si es una denuncia, que nos cuente todo para verificar la información, porque muchas veces la gente, y nos pasa mucho pues en las redes de la facultad, que hacen como denuncias y cosas como súper graves, pero cuando les pedimos que por interno, que con todo el anonimato del mundo, nos digan las cosas como para tomar las medidas, no vuelven a aparecer. Entonces ahí uno dice como si era tan real.
o era solo por llamar la atención en un comentario. Los llamados haters son lo que les decía al principio, pues hablando de este tema, y es que siempre vamos a tener personas que van a ser detractoras de todo lo que hagamos. Debemos reconocerlos y saber pues que nosotros, o sea, no estamos exentos a tener ese tipo de comentarios, ese tipo de personas, y tenemos que saber cómo lidiar con ellos. Y ya pues si es burlón o comediante, evaluar también si le podemos como sacar el lado serio de su comentario o realmente no dice nada de nada y lo ignoramos. Igual se los dejo pues como para que luego lo analicen más a profundidad. Les termino de mostrar pues lo que tengo en el ejercicio. Y es que es muy bueno que ustedes hagan como una evaluación. Al final puede ser de una campaña o de una actividad que propongan en redes sociales para conocer cuáles fueron los resultados. Y para esto específicamente son necesarias las estadísticas de cada red. Luego tenemos, bueno, como más temáticas pues, de interacción con los resultados, y es evaluar cuáles fueron los contenidos o los formatos ganadores para saber si los volvemos a hacer o no. Y por último, pensar eso exactamente, qué funcionó, qué no funcionó y qué oportunidades tenemos de mejorar o de nuevas ideas según lo que ya hicimos. Entonces, bueno, esto ya lo tienen en el correo. Sería muy bueno pues como que lo desarrollen, lo realicen pues con su grupo, su marca como grupo estudiantil o de investigación. Si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, queja, sí. sugerencia, bienvenidos. Tenemos una pregunta, creo que ahorita ahondaste un poco, pero si la podemos recalcar. Wilson Mejía Osorio nos dice que en una página de una administración municipal eliminaban todos los comentarios negativos de la gente. ¿Es bueno hacerlo? Creo que ahorita ahondamos un poco, pero para darle una respuesta más personalizada. Facebook tiene un apartado, voy a ver si me deja, es que como Facebook cambió de interfaz hace poco, estoy conociéndola otra vez. Esta semanita apenas sí, es importante, cambió. apenas empezó esta semana. Sí. Hay que cacharrearle nuevamente. Tengo que buscar bien dónde es que está, pero sé que hay una opción, pues como en las herramientas de la página, que dice notas. Muchas empresas utilizan este espacio como para poner su política de uso de redes sociales. Y hay ocasiones, por ejemplo, no recuerdo en ese momento cuál banco, creo que es Banco Santa Fe o Banco de Bogotá, no recuerdo muy bien, tiene una política donde explica por qué borra comentarios. Entonces yo creo que es como muy, en algunas ocasiones puede ser algo muy individual como marca, pero lo recomendable es que no se borren. Si es, por ejemplo, una queja, es muy importante que los otros usuarios que de pronto han tenido el mismo problema o pueden llegar a tenerlo, sepan que en las redes pueden obtener respuestas. A nosotros, por ejemplo, en la facultad nos pasa mucho que no tenemos todas las respuestas porque obviamente la universidad y la facultad son muy grandes y nosotros no tenemos conocimiento de cada procedimiento o cada cosa a profundidad de la facultad. Entonces siempre tenemos que recurrir a las personas o a las dependencias encargadas, obtener la información y dársela a la persona. Entonces, ese proceso también toma tiempo, entonces también es como entender ese tema. Un comentario no se debe borrar porque demuestra lo que de transparencia en todo lo que hace. Cuando borramos un comentario, pues estamos precisamente escondiendo las cosas malas o lo que no le gusta a la gente de nuestra marca y no le damos la oportunidad a esas personas de que piensen de otra manera o que entiendan el por qué suceden las cosas. No sé si con eso te queda claro. Ana, por aquí dice Gabriela, sí. Gabriela Dale. pregunta que si son comentarios tipo hater, ¿es recomendable borrarlo? Muy en línea pues como con la anterior y depende, ¿cierto? Hay que evaluar caso por caso, porque muchos son como venenosos porque sí, y no es que sea una queja puntual de
de mi servicio o de mi producto, sino que es como, ustedes son lo peor porque sí, jaja, pues, o sea, cosas así. Entonces, realmente no vale la pena. En ocasiones sí se pueden borrar, pero si encontramos una respuesta que no digamos que como para hacer turn down for what, sino como una respuesta que ubique a la persona donde está y como decirle, como que lo haga caer en cuenta de por qué hizo ese comentario. Pero si lo quieren borrar, pues no hay problema con ese tipo específico de comentarios. Obviamente es preferible que no, pero hay que evaluar caso por caso. ¿Alguna otra pregunta, duda? No. Dice muchas gracias. Me parecía importante, Wilson. Decía que gracias. No, listo. Listo. Chicos, entonces, ya saben, este sería como el taller hasta aquí por hoy. Bueno, una última, Ana, y yo creo que no se me Dale. Daniel Felipe López, hablaste de realizar una publicación cada 24 horas, pero siendo una empresa que vende ropa, ¿habría algún problema con subir al menos 3? Eso lo tiene que evaluar cada marca y y depende de la red. Lo que les decía, por ejemplo, Instagram penaliza en sentido de que oculta las publicaciones. Es decir, por ejemplo, si yo publico una imagen hoy a las 10 de la mañana y a las 12 publico la siguiente. Entonces puede que mañana la gente apenas esté viendo la primera que publiqué y la otra se pierda. O al contrario, que se vean solamente la más reciente y la primera que publiqué se quede en el olvido. Entonces, como que evalúen y también que cada uno experimente con sus publicaciones y analice sus métricas a ver qué le funciona o no. Obviamente hay marcas que tienen mucha interacción por su cantidad de usuarios y de seguidores, entonces no les afecta tanto como lo que se llama canibalismo de publicación. Mucho de la audiencia específica y de cómo se comporta. Otra cosa es que pueden, lo que les he dicho también mucho es como variar en los formatos. Si por ejemplo es una marca de ropa, pueden hacer una publicación general como de la campaña o de la línea que están manejando, y en historias, que en historias sí no hay problema que sean muchas, siempre y cuando sean muy interactivas, es decir, como que inviten a seguir viendo y a seguir viendo. Entonces, con las historias sí no hay problema y pues toda la gente las va a ver según su interés. Pero en el feed o en las publicaciones generales sí sucede esto de que se pierden publicaciones. ¿Alguna otra duda? No, dice Bueno, que ya muchas entonces, gracias. Entonces, efectivamente listo, se respondió con bien. mucho gusto. Bueno, chicos, ya saben que espero pues que desarrollen la actividad que les enviamos. Si tienen alguna duda, inquietud, pues aquí están nuestros correos, nos pueden contactar. Yo sé que esta semana que pasó, de pronto no estuvimos lo suficientemente activos, pero pasaron bastante cosas. El viernes pues estábamos con todo el tema de grados, fue complejo, estábamos exageradamente ocupados y estresados. De pronto sé que varios de los grupos enviaron correos y no los respondimos muy a tiempo, pero queremos que sepan que pues ya estamos como pendientes de todo lo que necesiten. Si ya saben, dudas, preguntas, inquietudes, lo que necesiten, nos contactan y con mucho gusto. Vamos a hacer como la recolección de todos los tipsitos, las aplicaciones y todo lo que conversamos, pues que les interesó como más, para hacerles el segundo envío de memorias. Y listo, muchas gracias por participar. Muchas gracias.